Estamos ahora en Romanos capítulo 1, versículos 10 y 11. Romanos capítulo 1, versículos 10 y 11 dice: rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Este es nuestro texto de estudio el día de hoy. Nos encontramos, dentro de la serie de la Epístola a los Romanos, hemos entrado a una pequeña serie que le he titulado Marcas del Servicio Espiritual. Este es nuestro tercer sermón. Va desde los versículos 8 hasta el versículo 15. Y el día de hoy vamos a enfocarnos en los versículos 10 y 11. Las veces anteriores hemos hablado acerca del espíritu agradecido como una marca del servicio espiritual, un servicio agradecido a Dios por lo que Él es y por lo que ha hecho en nosotros, sobre todo por ser nuestro Padre en Jesucristo. Y nosotros damos gracias a Dios, a Él, y por lo que Él está haciendo también a través de otros santos. Pero también hablamos acerca del espíritu comedido, es decir, dispuesto. La mejor manera en que nosotros podemos ofrecer nuestro servicio al Señor y a su iglesia es a través de la oración. Ese fue el énfasis del sermón anterior, precisamente. Orar los unos por los otros, lo necesitamos. Yo necesito que ustedes oren por mí y ustedes necesitan mis oraciones. Ese es nuestro mejor servicio al Señor. Pero en el día de hoy vamos a ver vamos a avanzar en dos características más sobre el verdadero servicio espiritual. En primer lugar, veremos un espíritu dispuesto y sumiso, y en segundo lugar, un espíritu amoroso. Primero veamos un espíritu dispuesto y sumiso. Versículo 10, volvamos allí, Romanos 1, dice: rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo no solamente oraba por el bienestar espiritual de la iglesia romana, sino que ansiaba ser usado por Dios como un instrumento que ayudara a contestar esa oración de acuerdo con su voluntad divina. Para empezar, esto es una afirmación bien importante. Pablo no solo oraba por la iglesia de Roma, sino que él estaba dispuesto a que Dios lo usara para contestar esa oración de acuerdo a su voluntad. La iglesia siempre ha estado llena de personas que son ágiles para criticar, pero tiene escasez de aquellas que están dispuestas a ser usadas por Dios para resolver los problemas que tanto les preocupan. Como dijimos la vez pasada, vuelvo e insisto, nuestro mejor servicio que podemos ofrecer al Señor y a los santos es la oración. Sin embargo, no es lo único. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. No es lo único. No solamente hemos de orar los unos por los otros, sino que hemos de estar dispuestos a que Dios nos use a nosotros precisamente para responder esas oraciones que hacemos. Para la carne es mucho más fácil y por ende mucho más atractivo orar para que otros sean usados por el Señor que orar para que Dios nos use a nosotros. Es como, esto me recuerda una imagen solamente, lo traigo como ilustración, donde está un bus atascado en un gran lodazal y no podía salir. Y toda la gente estaba dentro del bus y solo el conductor se bajó a empujar el bus. Es exactamente la misma imagen de una iglesia en la cual todos esperan que el pastor sea el único que sirva a la iglesia, mientras todos los demás están dentro del bus. La iglesia está compuesta de miembros y el servicio, por lo tanto, debe ser de todos los miembros, no únicamente del pastor. Resulta mucho más fácil y atractivo, como les dije, orar para que otros sean usados por el Señor
en lugar de orar para que Dios nos use a nosotros. Pero como Isaías, cuando Pablo escuchaba el llamado del Señor para servir, o cuando veía una necesidad espiritual, lo que él decía es: he aquí, envíame a mí. Esa es la actitud del verdadero servidor de Cristo, de un servidor cristiano. Heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy, Señor. Hemos estado orando por esto, pero Señor, también úsame si tú quieres en eso. Por supuesto que la oración, pidiendo que haya personas que se dediquen al servicio del Señor, también ocupa un lugar importante. Pero la verdadera medida de nuestro interés en su obra radica en que nuestra disposición para que Él nos use a cada uno de nosotros sea cada vez más intensa. Pablo había venido rogando a Dios durante mucho tiempo para que él pudiera visitar la iglesia en Roma a fin de ministrarles y ser ministrado por ellos, como se lee en los versículos 11 y 12. Aparentemente él esperaba hacer ese viaje muy pronto, como leemos en el versículo 10. De alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo oraba por eso, pero no solamente oraba, sino que deseaba hacerlo, y deseaba hacerlo pronto. Él no sabía cuándo, pero deseaba hacerlo pronto. Ahora, en esta oración que Pablo hace, hay algo importante, y es la voluntad de Dios. Dice: de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios. El anhelo que Pablo tenía de servir a Dios siempre estuvo dirigido por la voluntad de Dios. Él no servía en la dirección indicada por sus propios deseos y prudencia, sino de acuerdo con la voluntad de aquel a quien servía. Esa es la otra. Pablo oraba de acuerdo con la voluntad de Dios y estaba dispuesto a servir de acuerdo con la voluntad de Dios cuando Dios quisiera usarlo. Cuando el profeta Agabo predijo con un intenso dramatismo el peligro que le esperaba a Pablo en Jerusalén, los amigos del apóstol le rogaron que no fuese, como se lee en Hechos 21, versículos 11 al 14. La vida de Pablo corría riesgo. ¿Y cuál fue la respuesta de Pablo a estos hermanos? ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? En lugar de Pablo dar gracias y decir gracias, aprecio todo ese cariño, ese afecto que ustedes tienen por mí. No, Pablo dice: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Wow. Eso sí que es confianza en la voluntad de Dios, ¿no les parece? Quizás no era lo que él quería, seguramente, pero estaba dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Al escuchar esas palabras, Lucas y los demás se sometieron y lo encomendaron a la soberanía de Dios, diciendo: hágase la voluntad del Señor. No tuvieron otra alternativa que reconocer la voluntad de Dios. Algunas personas preguntan si Dios en su soberanía va a hacer lo que planea hacer de cualquier manera. ¿Qué propósito tiene entonces orar? Estamos hablando de la voluntad de Dios. Si Dios va a hacer todo lo que Él ha planeado en su soberanía, ¿qué propósito entonces tiene orar? Bien, permítanme ilustrarlo rápidamente con un ejemplo en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 38. Vamos a ir allá por un momento. Isaías capítulo 38, versículos 1 al 6. En aquellos días, Ezequías era rey de Judá, enfermó de muerte.
¿sí? No era algo ilusorio, algo que se había inventado. No, enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, noten, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. La orden venía del trono. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Esa aparente redundancia que aparece en el texto, lloró Ezequías con gran lloro, pues indica un arrepentimiento sin lugar a dudas, un corazón arrepentido. Con duelo estaba Ezequías, aparte pues por la noticia que le acababan de dar. Entonces, versículo 4, entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová, Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas, he aquí yo añado a tus días 15 años. ¿Y qué pasó? Pues Dios le había dicho que iba a morir, ¿no es cierto? Le había dicho, ordena tu casa porque vas a morir. Entonces Ezequías hace gran duelo delante del Señor y ora en fe y arrepentimiento. ¿Y el resultado de la oración? 15 años más. Dios en su soberanía, hermanos, determina tanto los fines como los medios para alcanzar su propósito eterno. Esta es una afirmación que todos deben tener presente siempre. Dios en su soberanía, porque Él es soberano, determina tanto los fines como los medios para alcanzar su propósito eterno. Obviamente Dios sabía que Ezequías no iba a morir. Dios ya sabía, eso estaba en su propósito eterno. Le iba a dar 15 años más, eso ya estaba escrito. ¿Y por qué entonces le mandó esa noticia a Ezequías si no iba a morir? Pues para provocar precisamente lo que vemos en el versículo 3. Oración, arrepentimiento. ¿Ven que Dios determina tanto los fines como los medios? ¿Por qué orar? Pues porque ese es uno de los medios, sino el principal que Dios ha determinado para llevar adelante su plan eterno. Por otro lado, veamos un caso donde parece que Dios no responde o simplemente dice no a la oración. Y entonces, ¿qué propósito tiene? En ese caso, orar. Este es un caso un poco más conocido en el Evangelio de Lucas, el capítulo 22. Vamos a ir rápidamente. Lucas 22, versículos 41 al 43. Ya sabemos, Jesús estaba muy triste hasta la muerte. Ya sabía lo que le esperaba. Dice el versículo 41, y él se apartó de ellos, hablando de sus discípulos, a una distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Y si leemos en los otros evangelios, en Mateo, dice que 3 veces fue y dijo lo mismo, pero otra vez, 3 veces es un número en cierta manera simbólico, queriendo decir que muchas veces lo hizo, muchas veces rogó a su Padre. ¿Y qué le rogaba a su Padre? Versículo 42. Padre, si quieres, noten cómo pone por delante la voluntad de Dios. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
nuestro Señor Jesucristo estaba empezando a experimentar el dolor más amargo de su vida. Y el dolor más amargo que cualquier ser humano pueda experimentar sobre la faz de la tierra. Nuestro Señor Jesucristo estaba empezando a cargar sobre sí con todo el pecado de aquellos por los cuales Él iba a morir. Nuestro Señor Jesucristo estaba empezando a cargar con toda la culpa del pecado por los cuales iba a morir. Y nuestro Señor estaba empezando a experimentar el juicio merecido por la culpa del pecado de todos aquellos por los cuales iba a morir. En otras palabras, estaba empezando a experimentar la ira de Dios, la copa amarga del Padre. Y digo esto, mientras estemos en la faz de la tierra, ningún hombre jamás podrá experimentar lo que nuestro bendito Señor estaba experimentando en ese momento. Lo que nuestro Señor Jesucristo estaba experimentando en ese momento, hermanos, no es otra cosa que el infierno que justamente usted y yo merecíamos pasar toda una eternidad. Así que nuestro Señor Jesucristo en realidad estaba viviendo un infierno en ese momento. Y por eso ora así: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Ese era su deseo como hombre, pasar esa copa. Pero ahí no quedó su oración. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en ese momento se escuchó el silencio cósmico de Dios. Nada. Pero después de todo, no fue que no haya tenido su efecto esta oración. Versículo 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Bueno, ¿respondió Dios o no? Sí respondió, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él se había propuesto desde la eternidad. Por supuesto que eso era imposible que pasara. Que nuestro Señor Jesucristo no fuera a la cruz, eso no podía pasar simplemente porque no era parte del plan de Dios. El plan de Dios, y para lo cual Cristo vino de una manera muy específica, fue a dar su vida en rescate por muchos. Y eso tenía que pasar, sí o sí. Pero ¿y entonces la oración de Jesucristo fue respondida? Sí. Porque en medio de tanto dolor, tanta tristeza, tanta culpa, tanto pecado, tanta carga que estaba experimentando nuestro bendito Señor, dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y gracias a Dios por enviar ese ángel que le fortaleció en ese momento, porque por esa razón fue que pudo llegar hasta la cruz. Entonces, ¿la oración fue respondida? Sí. No quizás como hubiese querido en su momento, pero sí respondió y tuvo su efecto. Por la oración de Cristo, Cristo recibió alivio y consuelo por medio del ángel. De esa manera fue sostenido hasta que cumplió todo lo que se había propuesto en obediencia a su Padre. Cristo dijo: no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y aún sus oraciones estaban en esa dirección, a cumplir la voluntad de su Padre. Así que, hermanos, no oramos en vano. Siempre que lo hagamos en consonancia con la palabra de Dios, en el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu, no estamos orando en vano.
aun cuando a veces parezca que Dios no nos responde o que simplemente su respuesta es no. Pero no oramos en vano. Muchas veces oramos para que Dios, como Pablo, ¿verdad?, nos quite el aguijón, nos quite una enfermedad, nos saque de la crisis en la que estamos, nos resuelva los problemas de la casa. Y parece que Dios no responde. Bueno, sí responde, como le respondió a Pablo. Bástate mi gracia, es todo. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios quiere mantenernos dependientes de Él todo el tiempo y por eso permite las aflicciones. Así que las oraciones sí tienen su efecto, tienen su resultado. Y ese, como les dije hace un momento, ese es el instrumento que Dios usa para llevar adelante su plan eterno. Ahora bien, hay algunos que luchan contra el Señor y por eso sufren. ¿Sí? Hay muchos que luchan contra el Señor y por tal razón sufren. Porque el plan de Dios sigue adelante, queramos o no. Así nosotros nos opongamos. Ya sabemos esta historia, ¿verdad? Pero vamos rápidamente solo a revisar unos cuantos versículos en el libro de Jonás. Capítulo 1, versículos 1 en adelante, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Y qué hizo Jonás? ¿Siguió la voluntad de Dios? No. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Así que vemos a alguien que se está oponiendo a la voluntad de Dios. ¿Y qué pasó? Pues las cosas se quedaron así. Versículo 10. Bueno, antes ya se sabía que había empezado una gran tormenta, versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los capitanes de por sí están acostumbrados a experimentar ciertas tormentas, pero esta era tan grande que pensaron que ya ese era el fin. Versículo 10. Y aquellos hombres, ya después de que Jonás se había presentado, aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? O sea, ellos ya sabían que Jonás estaba huyendo de la presencia de Dios y por lo tanto sabían que Dios era el que había mandado esa tormenta. ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se los había declarado. Y luego en el versículo 14 y 15. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar aquietó su furor. ¿Y dónde terminó Jonás? Pues predicando en Nínive. ¿No que no? Pero sufrimos porque queremos. Sufrimos porque vamos en contra de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere para nosotros. Por otro lado, Pablo procuró el avance del reino y la gloria de Dios por medio del cumplimiento de la propia voluntad de Dios y no la de Él. Este texto también me parece bien interesante en el libro de los Hechos, el capítulo 16. Vayan conmigo, Hechos 16, versículos 6 al 12. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido, y mire los términos que utiliza el autor divino, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Interesante, ¿no?
el ministerio de Pablo, predicar el evangelio a los gentiles, y les fue prohibido predicar en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Otra vez, un impedimento allí del Espíritu Santo. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos para partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio. Vemos aquí cómo, ¿verdad?, el apóstol procuraba ir a un lado a predicar y Dios se lo impedía. Quisieron ir a otro y allá tampoco les fue permitido. ¿Por qué? Pues porque Dios ya en su soberanía había arreglado todo para ir a salvar a unas personas que tenía en una región en particular. Versículo 14 y 15, ya que estaban allá en esa región de Macedonia, en Filipos, versículos 14 y 15. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo la predicación de Pablo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Aquí vemos el primer fruto de Pablo en Filipos. Dios ya estaba preparando a esta mujer y a su familia para recibir la palabra. Y por eso Dios quería llevar a Pablo a ese lugar. Vemos aquí el primer fruto. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel del Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. E inmediatamente se vio el fruto, que era verdadera cristiana, mostrando amor para con el apóstol. Pero eso no era todo lo que ellos tenían en esa ciudad. Versículos 30 al 34. Si seguimos leyendo el relato, vemos entonces que una adivina fue y los denunció por predicar el evangelio, diciendo que eran hijos del Dios Altísimo, en fin, los encarcelaron, ¿no es cierto? Pablo estaba en el calabozo, durante la noche, mientras ellos cantaban himnos, dice que ocurrió un terremoto, se soltaron las cadenas, quedaron libres, y el carcelero pues tuvo mucho miedo de que le fueran a matar por dejar ir a los presos. Y ya que eso no pasó, Pablo le dijo: aquí estamos, ¿verdad? Versículo 30, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dios usó algo sobrenatural, algo natural, como un terremoto, más bien, para hacer algo sobrenatural. Y fue la conversión del carcelero de Filipos, junto con toda su familia. Ellos les dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Dios ya tenía un plan. ¿Era el plan de Pablo? Parecía que no. Pablo quería ir a otro lugar. Pero Dios ya tenía un plan. Y Pablo lo único que hizo fue someterse a ese plan divino. Así ocurre con el plan de Dios, el cual avanza hacia nosotros, desenvolviéndose día tras día, tal como Él lo diseñó desde antes de la fundación del mundo. Un autor, Hermans, en su libro Man's Ruin, o Ruina del Hombre, dice lo siguiente en una forma un poco poética: la partitura del plan de Dios se halla publicada en la Biblia. La partitura, las notas que se siguen, ¿verdad? Para hacer la música. La partitura del plan de Dios se halla publicada en la Biblia.
En la medida en que yo la estudie y la aprenda y me sujete a ella, procurando vivir en consonancia con todo lo establecido en ella, me veré a mí mismo en gozo y en armonía con Dios y sus planes. Si yo me dispongo, por el contrario, a luchar contra ella, a cuestionar y a estar en desacuerdo con todo lo que ha determinado, y no puede haber paz en mi corazón ni en mi vida, entonces mi corazón y yo procuraré tocar en lugar de una melodía, una disonancia. Lo que quiere decir es, normalmente cuando los músicos siguen la partitura en una forma armoniosa, se escucha muy bonito la música. Pero ¿qué pasa si los músicos se pierden de repente y se empiezan a ir por otro lado, por otra tonada? En lugar de música va a haber disonancia. Y sigue diciendo el autor, la oración consiste en aprender a tocar la melodía que el plan eterno de Dios tiene prevista y hacer todo lo que esté en armonía con la voluntad del compositor eterno y el autor de todo lo que es armonía verdadera en la vida y en la manera de vivir. Pienso que esto resume lo que hemos dicho hasta el momento. Nuestras oraciones al Señor deben estar en armonía con la voluntad de Dios. Pero no solo nuestras oraciones, sino que nuestras vidas deben estar dispuestas a, en alguna manera, llevar a cabo las oraciones que nosotros mismos estamos haciendo, para que se cumpla de esa manera la voluntad de Dios. Hemos de estar dispuestos a llevar a cabo las oraciones que nosotros mismos hacemos. La popular práctica de exigir cosas a Dios y esperar que Él cumpla tales demandas es una perversión de la verdad y una herejía insolente, un intento de torcer la voluntad santa y perfecta de Dios para favorecer la voluntad pecaminosa e imperfecta de uno mismo. Cuando nosotros oramos a Dios, no esperando que se haga su voluntad, ni estamos dispuestos nosotros a hacer su voluntad en nuestra vida, entonces nosotros simplemente estamos tratando en alguna manera de torcer la voluntad de Dios. Lo cual simplemente no puede pasar, pero otra vez, sufrimos. La realidad es que oramos para que Dios cumpla su voluntad en nosotros y lleve adelante su plan eterno. El ministerio de Jesús no estuvo enfocado en la conversión de los grandes líderes de su época o en la evangelización de las ciudades más grandes. Esto es interesante. Él escogió a 12 hombres ordinarios para entrenarlos como sus apóstoles. Y la mayoría de su enseñanza tuvo lugar en sitios pobres y hasta recónditos en Palestina. Él no recaudó grandes sumas de dinero ni trató de hacer uso de la influencia de grandes hombres para su propio beneficio. Esto como que contradice en gran medida la religión del día de hoy, ¿no les parece? Su único propósito de nuestro Señor Jesucristo fue hacer la voluntad de su Padre al estilo de su Padre y en el tiempo de su Padre. Repito esto, su único propósito fue hacer la voluntad de su Padre al estilo de su Padre y en el tiempo de su Padre. A veces quizás está la disposición para hacer la voluntad de Dios, pero en mis términos, no según los términos divinos. Bueno, no, es todo. Si estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, debe ser en los términos de Dios, al estilo de Dios y en el tiempo de Dios. La pregunta entonces que tenemos que hacernos a partir de lo que hemos dicho hasta ahora es, ¿estamos dispuestos a que Dios haga su voluntad en nosotros como lo hacían Cristo y Pablo?
¿Nos dejamos llevar por todo lo que Dios ha preparado para nosotros o ponemos resistencia como Jonás? ¿Qué tan sumisos somos a los planes de Dios? Recuerden, hermanos, hacer la voluntad de Dios al estilo de Dios y en el tiempo de Dios fue la meta de nuestro Señor Jesucristo y debe ser la nuestra también. Bien, hermanos, ya hemos hablado sobre el espíritu dispuesto y sumiso y ahora vamos a hablar sobre el espíritu amoroso. Esta es como otra característica del verdadero servicio espiritual. Versículo 11 de Romanos 1, volviendo a nuestro texto, dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Otra marca del servicio espiritual es tener un espíritu lleno de amor. Pablo quería visitar a los creyentes romanos a fin de servirles con amor en el nombre de Dios. Él no quería ir como un turista para ver la famosa Vía Appia, el Foro, el Coliseo, ni para asistir a las carreras de carros. Él quería ir a Roma para dar de sí mismo, no para entretenerse o para darse gusto. El cristiano que contempla su servicio al Señor como un medio para recibir aprecio, satisfacción personal, se dirige de forma inevitable al desencanto y a la autoconmiseración. Pero el que se enfoca en dar nunca enfrenta esa clase de problemas. Y aquí otra vez tenemos que revisar nuestra motivación, nuestras motivaciones. ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros en servir al Señor y la iglesia? ¿Queremos simplemente buscar nuestra autosatisfacción, que otros nos miren, nos aprecien? ¿O simplemente nos damos en amor? La meta del ministerio de Pablo consistía, como dice Colosenses 1, versículos 28 al 29, en presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esa era la meta de Pablo. Presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia del. Claro, Pablo sabía que eso no dependía de él, ni estaba en sus fuerzas hacerlo, pero era su trabajo, su propósito, la cual actúa poderosamente en mí. Vemos aquí entonces a Pablo dispuesto, con amor, a darlo todo. El espíritu amoroso del apóstol se ve bellamente reflejado en su primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 al 9. Allí tenemos también un texto bien interesante donde podemos vislumbrar el cariño, el afecto de Pablo por los hermanos en Tesalónica. Dice así: fuimos tiernos entre vosotros. Está hablando con palabras tiernas, como dice allí. Fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Las nodrizas eran mujeres que amamantaban a los hijos de la señora, de alguien más, pero ellas los cuidaban como si fueran sus propios hijos, a sí mismo. Y entonces aquí Pablo está diciendo: fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Wow, el amor de Pablo por estos hermanos, ¿no es cierto? Tan grande es nuestro afecto por vosotros. Mira, ¿cómo podía hablar Pablo con esa libertad acerca de su amor por ellos? Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Sí, Pablo amaba a los hermanos de Tesalónica, no debe caber la menor duda. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga,
como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Hasta eso Pablo rehusó, en otras palabras, el salario para no ser causa de tropiezo en estos hermanos, por su amor que tenía por ellos. La característica más sobresaliente del amor genuino es el dar sin egoísmo, dar sin esperar nada a cambio. Y fue motivado por esa clase de amor que Pablo aseguró también en la iglesia de Corinto, 2 de Corintios 12:15, lo siguiente: yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y bueno, Pablo allí está hablando del bolsillo. Hay dos cosas, creo yo, que son las que más afectan a una persona: el bolsillo y la salud. ¿No es cierto? ¿Sí? No hay dinero o estoy enfermo. Esas dos cosas afligen a cualquier persona en todo el mundo. Pablo aquí está diciendo lo siguiente: yo con el mayor placer gastaré de lo mío. Él estaba dispuesto a sacar de lo suyo, que trabajaba haciendo tiendas y todo lo demás. Él iba a sacar de lo suyo y aún yo mismo me gastaré del todo. Es decir, estaba dispuesto a dar su salud y su vida por ellos, por amor de vuestras almas. La buena disposición a gastar, hermanos, equivalía a estar dispuesto a usar todos sus recursos y energía para el beneficio de ellos. Y disposición a ser consumido él mismo era estar dispuesto a morir por ellos si era necesario. Ese era el amor del apóstol por los hermanos. Estamos hablando aquí ahora de los hermanos de Corinto. Y nosotros ya sabemos la iglesia de Corinto cómo vivía también. Sus pecados, errores, divisiones. Pero eso no era un impedimento para que el apóstol expresara su amor por ellos. A veces decimos, pues cuesta ayudar a esta persona porque es esto o aquello. Porque hace así. A Pablo no le importaba cómo eran ellos. Él los amaba de todas maneras. Pablo tenía carga por el desahogo físico de los creyentes romanos también. Pero su interés preponderante radicaba en su bienestar espiritual, por lo cual su propósito principal en deseo de verlos era para que él pudiera comunicarles algún don espiritual. Pablo está hablando así, a fin de comunicarles algún don espiritual. El don que Pablo quería impartirles o comunicarles a los romanos era espiritual principalmente. No solamente en el sentido de pertenecer a un reino espiritual, sino en el sentido de que su fruto, de que su fuente fuera el Espíritu Santo. Esto es interesante. Pablo estaba por ofrecerles algo que venía de parte del Espíritu mismo de Dios. Puesto que estaba escribiendo a creyentes, Pablo no estaba hablando acerca del don gratuito de la salvación. Es importante que entendamos esto. Pablo no estaba hablando allí de salvación. Ellos ya eran cristianos. Tampoco estaba haciendo referencia a los dones que se discuten en el capítulo 12. No está hablando de otros dones o carismas para servir a la iglesia. Porque esos también son otorgados directamente por el Espíritu Santo. Por lo tanto, él debió emplear la expresión don celestial en un sentido más amplio, haciendo referencia a cualquier tipo de beneficio espiritual investido con poder de lo alto, que él pudiera comunicar a los cristianos en Roma por medio de la predicación, la enseñanza, la exhortación, el consuelo, la oración, la orientación y la disciplina. Miren, hermanos, el amor del apóstol era tal que él no solamente estaba dispuesto a sacar de su bolsillo para ayudar a otros, no solamente estaba dispuesto a darse a sí mismo, a dar su vida,
por ellos, sino que lo más importante que el apóstol tenía para ofrecer era la palabra de Dios. Y yo no sé, honestamente, y lo digo abiertamente, yo no sé, hermanos, qué es lo que esta iglesia tiene por amor, por la mayor muestra de amor. Yo sé que orar los unos para los otros, esa es una gran cosa. Eso debemos hacerlo. Ayudarnos los unos a los otros también. Eso va ahí. Pero lo mejor o la mejor muestra de afecto que nosotros podemos tener por ustedes es entregarles este alimento que traemos domingo tras domingo. Esa es la mayor muestra de afecto de parte nuestra. El alimento físico en la semana, pues ahí podemos arreglarnos. Uno u otros podemos ayudarnos y tenemos que hacerlo. Pero el alimento para el alma, ese es el que llena, el que satisface todas las necesidades de nuestro ser. Por eso es la mejor muestra de afecto que nosotros podemos tener por ustedes. Con razón Pablo decía que tanto es para vosotros que si nosotros les damos lo más importante, el alimento para el alma, ¿qué tanto es para ustedes dar de lo físico, de los bienes que han recibido? Pues Pablo estaba dispuesto a darles ese don espiritual, ese don que viene de lo alto, que viene acompañado del Espíritu Santo. Y rápidamente, para terminar, miremos Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Texto que se leyó a la lectura principal. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Y él mismo, hablando de Cristo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dios lo hizo, Cristo lo hace. Cristo llama y capacita a aquellos que Él va a usar. Versículo 12. ¿Cuál es el fin por el cual Dios llama a pastores, a maestros en nuestros días? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La razón por la que Cristo, como el jefe y cabeza de la iglesia, llama y prepara pastores y maestros, es para capacitar a los santos para el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ven que el trabajo de la iglesia no es solo de los pastores? Sí, nosotros somos los encargados de traer la palabra, de prepararlos, pero el trabajo es de la iglesia, es de todos. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tenemos que hacer esto? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y cuándo se logra eso? Bueno, para eso tenemos toda una vida. Todo el tiempo. Todo el tiempo. El propósito, otra vez, de venir
a ustedes, a entregarles esta palabra, es prepararlos a ustedes para que todos juntos, sirviéndonos los unos a los otros, edificándonos como cuerpo que somos, entonces vayamos creciendo, madurando, se puede decir también, madurando. Entiéndase crecimiento o madurez espiritual en el sentido de parecernos cada vez más a Jesucristo. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, ¿ven? Tenemos que crecer. ¿Qué les parece si ustedes que tienen hijos, sus hijos se quedan toda la vida como niños? Bueno, aunque a uno les gustan los niños, ¿verdad? Son muy tiernos, cariñosos, uno juega con ellos, pero claro, uno no quisiera que se quedaran toda la vida así. Tienen que crecer, tienen que madurar. Bueno, para que ya no seamos niños fluctuantes, nosotros también espiritualmente tenemos que crecer. Y esto es algo mutuo. Esto no es cada quien solo. No, todos los unos por los otros. Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermanos, tenemos que estar juntos, unidos, más que nunca. Y ese es el contexto inmediato, de hecho, del capítulo 4 de Efesios, la unidad del Espíritu. Esto no podemos hacerlo solos, no puede hacerlo cada quien allá. No hemos venido o no hemos sido llamados a ser islas de Dios. Hemos llamados a ser pueblo de Dios, un solo cuerpo. Cada quien con diferentes dones, sí, eso sí, para que podamos servirnos los unos a los otros, pero todos en unidad, en unión. Versículo 15. Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esa es la medida, ¿no? El estándar, Cristo. Versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Imagínense ustedes un dedo fuera del cuerpo. ¿Para qué sirve? No, todos tenemos que estar conectados. Todos somos partes de un mismo cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, así es como debe funcionar la iglesia. De quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas. Cada uno, ¿verdad?, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que la mejor manera en que nosotros podemos expresar esa unidad como cuerpo de Cristo, ahí está, sirviéndonos los unos a los otros en amor. Y otra vez, tenemos que hacernos la pregunta, ¿experimentamos esa clase de amor genuino los unos por los otros? ¿Qué tanto nos servimos los unos a los otros? ¿Qué tan interesados estamos en la edificación de nuestros hermanos? Son preguntas que tenemos que hacernos. Recuerden, esa es la voluntad de Dios para todo aquel que profesa ser hijo de Dios y hermano de Cristo. No es opcional. Ahora, amigo que estás ahora escuchando, tú no puedes experimentar esto hasta que no seas miembro del cuerpo de Cristo. Primero tienes que añadirte al cuerpo de Cristo. Y la única manera de agregarte o de sumarte al cuerpo de Cristo es creyendo en el Señor Jesucristo. Es lo más importante de todo, como Salvador, como Señor, para que una vez siendo hijo del Padre y siendo súbdito de Cristo, entonces también pueda servir junto con todos los demás en la obra de su reino. Oremos.
Padre bueno y misericordioso, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque toda ella es verdad. A veces nos anima, a veces nos exhorta, nos reprende. Pero todo eso, Señor, es para nuestro bien. Gracias te damos, Señor, por tu Espíritu, que es el que obra en nosotros, el querer como el hacer. Si te rogamos, Señor, hazlo, porque nosotros mismos no podemos producirlo. Rogamos, Señor, tu intervención divina, soberana, en nuestras vidas. Oh Señor, que nuestras vidas puedan estar sujetas a tu santa voluntad. Que no pongamos resistencia a aquello que tú ya has planeado de antemano, para que no suframos. Y te rogamos también, llénanos de amor por ti y por nuestros hermanos. Te suplicamos, oh Dios, estas cosas, porque solo tú las puedes hacer. En Jesucristo. Amén.